Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Himno número 426. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz.
como les dije, carta a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice Dios en su santa palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo, es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre, nuevamente a ti te agradecemos la nueva oportunidad que nos da, Señor, en esta segunda oportunidad del ministerio, de iniciarlos por segunda vez con la dirección de tu Santo y bendito Espíritu, el cual mora en cada uno de nosotros los creyentes y el que preside siempre los cultos para la adoración tuya y obediencia en esta congregación.
Te pedimos que en esta mañana nos abras el entendimiento y llenes nuestros corazones con tu palabra, porque llenos con tu palabra podemos hacer frente a todas las argucias y trampas que el enemigo coloca en nuestras vidas para desviarnos del camino recto de la cual tú nos has colocado a través del Espíritu Santo, que hoy en esta mañana nos habla según las Escrituras. Permite que tengamos el oído presto y podamos despojarnos de todo pensamiento natural y nos concentremos bien compenetrados en el pensamiento del Espíritu en estos momentos, en esta hora, cuando hablaremos de la santa y bendita palabra de tu Hijo, el Señor Jesucristo, el cual nos mandó que la escudriñáramos con una fe ferviente y con hambre del alma para ser lleno de la virtud de lo alto. Bendícenos pues en esta mañana con esta tu palabra y te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como leyeron y hemos leído y hemos entendido que el Espíritu Santo, del cual seguiremos hablando en este año, si Él lo permite, porque hay bastante material para hablar de Él, es la tercera persona en esta congregación, en toda la Iglesia universal, pero Él está siempre presente en esta congregación, haciéndonos ver que todo el culto que le presentamos a Dios sea siempre conforme a lo que está en este libro. Y que todo creyente de esta congregación tenemos que ser, como le decía Pablo a Timoteo, compórtate en la obediencia como un soldado que cumple los requisitos de un soldado, como un obrero que traza bien su parcela para sembrar lo que tiene la semilla en sus manos, así como un siervo de Dios para hacer pronto la voluntad. Y esta congregación estamos comisionados para cumplir siempre la voluntad del Espíritu Santo. El creyente de esta congregación, tiene que ser 100% obediente al Espíritu Santo. Porque aquí hemos toda la vida, ¿verdad?, presentado lo que se llama la sana doctrina. Y cuando todos los que estamos presentes violamos la sana doctrina, es como dice el versículo 30 de aquí, es entristecer al Espíritu Santo, es desobedecer al Espíritu Santo. Pónganlo así, que todos lo sabemos por experiencia. Qué bello y hermoso es los hogares cuando tenemos un bebé y lo vamos educando y enseñando, y el bebé, cede siempre las indicaciones de la mamá o del papá, y uno lo lleva de la manito, ¿verdad? Y eso es bello, y el hogar se convierte en eso, en esa relación tan íntima, tan bella y hermosa que Dios creó el matrimonio. Cuando el niño va creciendo, ya se zafa de nuestras manos, ¿verdad? Que el regaño viene enseguida, ¿verdad? Sobre todo actualmente uno se da cuenta que la nueva generación que se está levantando es sumamente rebelde. Dios lo dice en su palabra. Nosotros somos únicamente repetidores de eso, rebeldes. Entonces el creyente aún todavía, el viejo hombre, ¿cuál es el versículo ese? El 22. ¿Cómo dice ese 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a su deseo engañoso. Fíjate, gracias. Porque resulta que nosotros en esta congregación no debemos de olvidar que tenemos una dualidad ¿qué tenemos? La vieja criatura, que más adelante dice que el nuevo hombre, ¿no? Sí. Aquí nos exhorta el Espíritu Santo. El 24. El 24. ¿Cómo dice el 24? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora fíjate, todos los que estamos aquí creyentes tenemos entonces eso, el viejo hombre, o sea, el viejo Simón y el nuevo Simón. Entonces resulta, hermano, que nosotros aquí, el Espíritu Santo nos está hablando ¿a quién? A todos. No, pero mayormente de acuerdo al texto. Al nuevo hombre, al nuevo creyente. Y antes leíamos aquí que dice, ¿no? Someter, despojado. ¿Quién entiende eso?
Esto que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, despojado del viejo hombre. Hay algo en las escrituras que nos indique eso, porque el apóstol Pablo usó esa figura, despojado del viejo hombre. ¿Bien? Cosa que no entendió Nicodemo cuando el Señor Jesucristo dijo, al menos que el hombre. Entonces el Señor le hizo ver ese viejo hombre, como tú lo estás viendo y estás hablando, no entra. Lo dijo el apóstol Pablo, que la carne y sangre no heredarán. Entonces el viejo hombre está hablándolo así, primera de Juan 3, es un hombre malo, es un hombre maldito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros es carnal? ¿Cómo es posible que uno tenga en las manos un bebé o un jovencito de 5 años, de 6 años, hermoso, bello, educadito, ay, abuelito, o papá o mamá, y entonces uno sepa que sobre esa bebé pesa la condenación de Dios, dice, maldito sea la tierra por, más adelante Dios hace énfasis, maldito sea todo hombre que no cumpla con los requisitos y la ley que Dios mandó, cosa que ningún ser humano ha. Y el Señor Jesucristo lo cumplió, pero tuvo que ¿qué? Morir. Y entonces dice la carta a los Gálatas, Él asumió, Él absolvió, Él se adjudicó todas nuestras maldades en su cuerpo para llevarlo y destruir a ese viejo hombre que desobedeció a Dios en el principio y comió del árbol del mar. Entonces, claro, estamos envenenados. Es por ello que este viejo hombre no agrada a Dios. Aunque quiera, no agrada. ¿Quién agrada a Dios entonces como cristiano? La nueva criatura, ¿verdad? Y es por ello que vamos a dilucidar, a ventilar, a considerar esta unidad que habla aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice el primer versículo, yo ruego pues preso en el Señor que andéis como es digno de la vocación con que soy llamado, de la vocación con que soy llamado. ¿Qué es vocación? Aquí repite 2 veces que pudiéramos entenderlo. De la vocación con que soy llamado, se repite 2 veces. Llamado. ¿Qué significa para ustedes que estudian bien la Biblia mejor que yo? Vocación. Si manejamos el contexto, ¿verdad? Significa selección. Muchos son llamados, Dios seleccionó de esos que llamados, los seleccionó. Ahí vamos entonces a poner un ejemplo de la teología integral del Antiguo Testamento. Dios agarró la tribu, cuando Dios manda a Moisés, hacen una estadística, hace Moisés y contó a las 12 tribus y contó a la tribu de Leví 9.800 y pico, casi 10.000 miembros, hembras y varones de la tribu de Leví. Dios agarró esa tribu para él, para el servicio del templo. Los llamó. Como tribu, Dios los llamó. Leví, ¿verdad? El hermano de Simeón. Entonces, ¿qué pasó? Que entre esos levitas, Dios a todos no los seleccionó, sino a quienes, a la descendencia que él de Aarón y Moisés. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo viera que Dios es justo. Dios seleccionó a aquella gente, los seleccionó. Entre ellos, tú vas a ser mi sumo sacerdote, y tú vas a ser mi profeta, y tú vas a ser mi servidor. No todos los levitas entonces fueron seleccionados, sino los que Dios quiso, a los que Dios quiso. Entonces, ¿qué resulta? Que en eso Dios nos está enseñando desde el principio el orden que Él estableció, hermano, en las Escrituras. Porque a nosotros, todos los que están aquí, hermano, fíjense, Dios nos llamó, pero también en ese llamado de por familia seleccionó a unos cuantos. Porque todos los que estamos aquí todavía tenemos familiares que no son creyentes, no porque no les haya amanecido la luz del Evangelio y el llamado de Dios, sino porque no han querido, por la incredulidad del corazón de ellos.
Y es por ello que Dios nos manda a dar testimonio como un nuevo hombre a esos familiares para que se cumpla la promesa. ¿Crees tú y serás salvo? Ajá. Entonces, para que se cumpla esa promesa al 100%, nuestras vidas tienen que ser comportadas en nuestros hogares, en el trabajo, en todo lugar, en la congregación, como otro Cristo, ¿verdad? Es por ello que los últimos versículos de Dios, entonces, compórtense como tal. Porque ustedes eran gente rebelde, como el apóstol Pablo les habló al pueblo de Israel. Ustedes eran gente rebelde, de lo cual yo era uno, pero yo me salí. Y lo dijo en público, el cual no fui rebelde al llamado de Dios. No fui rebelde. Entonces dejó la rebeldía y vino a los pies del Señor Jesucristo. Lo transformó en un nuevo hombre, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. En esta congregación, hermano, nosotros debemos tomar en cuenta que si Dios nos seleccionó, ¿verdad? Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, para su servicio en esta congregación. Pero ¿qué hizo más Dios todavía? Nos dio aquí en esta congregación talentos, ¿verdad? Como lo dijo el Señor Jesucristo, entendiendo los apóstoles, le dio talentos de oro para que entendieran lo que significaba el don espiritual que ellos estaban recibiendo, que todavía no entraría en acción entre la vida de ellos hasta que no viniera el Espíritu Santo. Y también a otros les dio minas, ¿verdad? Pero no entraría, significan las cualidades que tenían aquellos hombres seleccionados por Dios, entre ellos los 6 diáconos, para que fueran llevando como evangelistas el evangelio a todo lugar. Pero entonces Dios hizo todo en orden. Pero para uno entender ese orden de Dios, ese llamado, esa selección de Dios, bueno, aquella gente, oigan bien, aquella gente a quien Dios llamaba, Dios hacía una selección. Y en esa selección había la palabra de Dios inmediatamente. Despójense de qué? De las costumbres que ellos salieron de Egipto, hermano. Y las costumbres que ellos salieron de Egipto eran malsanas totalmente. Más adelante viene esa explicación. Estamos empezando en un desarrollo de introducción porque el Espíritu Santo nos tiene para esta congregación que aprendamos en este capítulo. Debía haber empezado por el 3, pero me viene el 4 porque el Espíritu Santo, uno le busca la orientación. ¿Qué debo decir hoy el domingo? Habla de esto. Porque sabe que aquí hay personas seleccionadas, pero no están cumpliendo ¿con qué? Con su vocación. ¿Qué ejemplo le pondría yo a ellos? Aquí se abrió una escuelita y cuando nosotros empezamos oración y lectura de la palabra y explicación, empezamos con 22 hermanos, ya quedan 10 y 2. Los hermanos no le dieron valor a ese llamado y esa selección entre la hermandad, a que aprendan teología de la sana doctrina a la forma que está en la Escritura. Entonces que dije, no, yo tengo en mi casa la BBN, entonces ahí aprendo yo todos los días, mejor que aquí. Y tengo internet también. Y tengo internet y busco allí, pero están aprendiendo, está muy bien, pero también hay errores. Hay que tener cuidado. Y ahora Dios, donde baña de conocimiento al que seleccionó en esta congregación, es aquí en primer lugar, porque es el Espíritu Santo el encargado de suministrar todo cuanto nosotros en esta congregación tenemos necesidad espiritual, para que entonces esa nueva criatura vaya enriqueciéndose cada día más y más, no en un día, no en un mes, no en un año, sino a través de los tiempos. Y aquí hay doctrina para los nuevos hermanos creyentes que todavía están en pañales y Dios los necesita aquí, los trajo con un propósito para que se instruyan, se capaciten, se llenen de la palabra de Dios, para que sean obreros al servicio de Dios. Y oye, un formato que Dios quiere hacer con esas personas, hembras y varones, para que a su vez puedan rescatar el alma de lo que Él le dijo a los discípulos encabezados por Pedro: vengan y os haré que seáis pescadores de almas, ¿verdad? Porque es un privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros de ser pescadores de almas en el hogar. Ahora, ¿qué resulta en el hogar? Que allí hay una rivalidad
basado en lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, no he venido a meter paz, ¿verdad? Que es una contradicción, ¿verdad? No he venido a sembrar paz, sino que disensión, o sea, división, separación, mala cara y buena cara, buen gesto y mal gesto, vete tú y que me quedo yo. Siempre la historia que Dios nos está enseñando de Caín y Abel. Caín fue malo. Pero ¿por qué nació Caín malo? A mí me han hecho mucho esa pregunta. Ustedes no se la han hecho. ¿Por qué Caín fue malo? Dime antes de desarrollar, dime. División porque, claro, ¿cómo puede tener mezcla la luz con las tinieblas? Bueno, para allá vamos. ¿Por qué? Entonces, desde el principio, Dios nos enseña que le tomemos el hilo a las cosas. Caín se entiende por las escrituras que fue el mayor y Abel el menor. Pero ¿por qué Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató? Entonces, claro, lo que tenemos que ver no los efectos materiales, sino lo que había en el corazón de ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre actuó así? La desobediencia de Adán y Eva. El día que comieres de él, morirá. El veneno entró en la sangre. Y en la sangre tiene ese veneno que todavía no hay descripción. La ciencia más avanzada en el mundo entero no ha podido encontrar de dónde proviene, es decir, la ciencia según el hombre. Pero nosotros los creyentes sabemos que ese componente secreto, invisible, que no tiene explicación, es parte de ¿qué? Del árbol del mal. El día que él comiere del árbol de la ciencia del mal, la ciencia del mal. Entonces estamos envenenados. Por eso es que Dios dice, no heredarán en la carne y sangre, no heredarán el reino de Dios. Y cuando Dios ha establecido que al final del milenio Dios va a destruir la raza humana, el cuerpo humano, no el alma, porque el alma es inmortal. El alma lo que tiene es condenación eterna y salvación eterna. Entonces uno debe de saber conjugar bien la palabra de Dios, a qué se refiere Dios. Entonces cuando uno ve que Caín actuó con esa agresividad, se ensañó contra su hermano Abel y cónchale lo mató. Bueno, eso viene en todos nosotros los seres humanos. Eso lo venimos arrastrando. Y este hombre viejo que habla aquí el Espíritu Santo, dando las instrucciones a Pablo, para que Pablo le hablara a la iglesia de Éfeso, porque allí había varias asambleas, pero eran la iglesia mayormente del amor y de la justicia y de las buenas obras. 3 cualidades que Dios vio en esa asamblea. Pero sin embargo, Dios amenazaba a esa asamblea que tenía algo contra ella allá en las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿La amenazaba qué? Habían dejado el primer amor. Entonces, ¿qué le pasó a Caín? No amó a su hermano, como lo dice Juan en la carta Juan. Era del maligno. Y Caín fue poseído y tomado por el maligno. El viejo hombre en esta congregación, hermano, si no nos avispamos, el diablo nos toma como ¿qué? Como instrumento para hacer lo que no nos conviene. Y ahí es donde viene la división, la rivalidad entre los hermanos, los disgustos, la separación, el odio. Y yo me voy de aquí y no me hablen más, y allá es el otro, y pum. Y esa alma va de mal en peor, como lo dijo Salomón en su sabiduría en ese proverbio. Cuando el hombre, o sea, el alma, la persona, se va de la congregación, es como lo dice Salomón, es como cuando el ave se va de su nido y no vuelve más a él, así el hombre que se va de su lugar. Ahora, ¿quién nos trajo aquí a nosotros? El Espíritu Santo nos colocó aquí. En esa selección, el Espíritu Santo nos tiene. ¿Pero para qué? Para como nuevo hombre, crezcamos en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, nuestro tutor, instructor, que nos enseña, que nos empodera constantemente, tenemos que doblegar el lomo, la cerviz a sus pies. ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Entonces, cuando le pedimos eso,
y estamos en búsqueda de esas cosas mejor que vienen, entonces viene la rebelión de nosotros. Y ahí es donde viene el diablo. En esto dice, resistí al diablo. ¿Dónde es que dice eso? Resistí al diablo. ¿Qué dice el 27? No deis lugar al diablo. El 26 dice, airaos, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Esta congregación, hermano, tenemos que tener la armadura de Cristo contra toda oposición del diablo. Veíamos entonces el año pasado que el Señor nos colocó aquí para derrotar y derrumbar ¿qué? Fortalezas. Ahora seguimos con la palabra despojo, despojados del viejo hombre. ¿Qué pasó entre los estudios de la cristología? En las Escrituras encontramos que hay un tipo del Señor Jesucristo en José en Egipto, ¿verdad? Ese es un tipo del Señor Jesucristo cuando él pasó. Cuando José pasó, todos ustedes lo saben, por la vida que pasó ese penúltimo hijo de José, ¿verdad? Iba pasando por tanta tribulación, hasta que llegó el momento que en la casa de Potifar, allí fue comprado como siervo, y ya ustedes saben la trampa que le puso la mujer de Potifar, y a él entonces lo condenaron ¿a qué? Al calabozo. Oigan bien, fíjense la misericordia de Dios. Dios no permitió, porque tenía un plan con José, que dictaran pena de muerte contra José, porque Potifar era un príncipe de allá de Egipto, y cuando él descubrió que aunque él era inocente en todo, ¿quién era la culpable allí? La mujer. Y Potifar descuidaba también a su mujer. Entonces, ¿qué pasó? Lo bueno de esto que uno ve, que Dios dice en la Escritura, y Dios era con José, y Dios era con José, y Dios era con José, porque era justo. Pero llegó el momento en la cárcel, ¿cómo vestía José? A un siervo todo sucio, greñudo. Allí no le llevaban, báñate, toma todos los perfumes, nada de eso, la ropa nueva, no. Ahí no vestía él como un príncipe, ni fragancia, ni nada de eso. Estaba en la cárcel, hermano. Entonces, ¿qué resulta? Que llega el momento cuando Dios se acuerda de José, no lo abandona y lo realza. Pero cuando llega la buena noticia a los oídos del faraón, por el conocimiento y el testimonio de otros, a José lo mandan a llamar. Ahora, ¿cómo presentan a José delante del faraón? Despojado de aquellos trapitos harapientos, la fetidez que tenía en su cuerpo porque no se bañaba. Allí lo bañaron, lo aromatizaron con todas las especies y le dieron una vestidura, incluso le mataron hasta los piojos porque lo rasparon la cabeza, y le pusieron de todo para presentarlo delante del faraón. Es decir, fue despojado de la inmundicia para estar delante del faraón, y Dios allí lo levantó ese mismo día. ¿A qué? A un gran príncipe y gobernador de ¿qué? De todo Egipto, hermano. El Espíritu Santo le ponía las ideas materiales a los que escribieron esto, entre ellos apóstol Pablo, y les dice a los de Éfeso, mira, despojados del viejo hombre, del viejo José, despójense de eso, despójense de eso, para vestir ¿qué? El nuevo hombre, que así como José fue vestido como príncipe, nosotros somos ¿de qué? ¿Hijos de qué? El príncipe de Dios, nos dice la Escritura. Entonces nosotros internamente somos un alma redimida y potenciada al modelo de Dios, como Dios quiere. Entonces Dios nos trajo de la inmundicia a la virtud de la sanidad de un ser humano, ¿verdad? Dignificado por Dios. Y entonces Dios nos mantiene en una asamblea a su servicio, y el Espíritu Santo es el veedor que está pendiente, cómo ando yo, obedeciendo más al viejo hombre o al nuevo hombre. Si en esta congregación soy progresista en todo cuanto Dios me ordena, o soy atrasado, siempre manteniendo con 4 piedras en las manos y detrás de la columna, y con mala cara delante de los hermanos y del Espíritu Santo. Y los ángeles con su pizarra anotando las malas actitudes del cristiano que anda con mala
actitud, obedeciendo más al viejo hombre que al nuevo hombre. Y eso no lo quiere Dios en esta congregación. Y como esta congregación así, sana doctrina, hay pocas en Venezuela. Y que resulta que las grandes congregaciones, que uno las ve muy floridas, está muy bien que allí hay creyentes y todo, pero uno las ve mayormente muy floridas, muy pintorescas y muy, ¿cómo es que? Llena del mundo, pero hay más levadura allí que trigo puro. Hay más levadura que trigo puro, porque cuando el viejo hombre dice, mira chicos, para que yo me voy a levantar a las 4 de la mañana, bañarme, afeitarme, vestirme, y oye, y no, yo voy así como, es imposible estar nocheado, y vengo al culto y no le paro a lo que el Espíritu Santo me está indicando. Ni cantan, ni oran, ni leen, entonces ¿a qué viene el culto de tan lejos? Entonces es el Espíritu Santo que hace una valorización de cada miembro en esta asamblea. Aquí lo hace. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo estás tú funcionando esa vocación? Tú fuiste seleccionado, no por pastor ni por la directiva, fuiste seleccionado ¿por quién? El Espíritu te trajo aquí. Veámoslo en capítulo 6 de los Hechos. No, veámoslo así mentalmente. ¿Cómo hizo Dios cuando seleccionó a aquellos 6 diáconos o discípulos, ¿verdad? Los vio que eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Oye, el Espíritu Santo dijo, bueno, estos son actos, seleccionó, ¿verdad? En el llamado los seleccionó y los trajo a la iglesia, ¿verdad? Entre ellos destacado Esteban el mártir y Felipe el predicador, ¿verdad? De las cuales las hijas salieron predicadores, misioneras también. Entonces uno, hermano, viendo todas estas cosas de aquí, de las Escrituras, de lo que el Espíritu Santo quiere que en esta congregación, el Espíritu Santo quiere primero que, vamos a empezar por orden, que nos demos cuenta que la unidad de esta asamblea está regida por quién, por la voluntad de quién. La unidad de esta asamblea está regida por quién, la Trinidad, porque nosotros tenemos que aprender, hermano, que la unidad de Dios, la Trinidad, ya el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, nos está enseñando a aquella forma gráfica, visible, hermano, allá, y nos enseñó que Él sacó a un pueblo de Egipto, una gente rebeldes, y formó una nación con 12 tribus, pero dividió aquel pueblo en 12. El número 12 en cuadrado significa 144,000, y Dios le dio la bendición, que ese es el número de Él, porque Él lo santifica, y donde hay esa cuadratura, Dios manda bendiciones. Y en esa, digamos, selección que Dios hizo en las 12 tribus, hay una unidad. Así como Moisés le repetía, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, está hablando el Padre, está hablando el Hijo, el Espíritu Santo y la compañía de la multitud de todos los ángeles que vinieron en presencia del Padre al monte Sinaí. Allí se manifestó Dios en gracia para santificar aquel pueblo y tomarlo para sí un pueblo celoso, santo, que pudiera Dios residenciar en medio de ellos. Pero Dios hacía énfasis en todas las Escrituras, sean unidos, y el que interrumpa aquí la unidad de las 12 tribus era penalizado. Entonces Dios nos enseña allí, hermanos, que nosotros aprendemos de lo que pasó en el pasado. Y así como Dios nos enseña la unidad que Él mantuvo, porque nada se hacía, como lo vemos más adelante, que por la rebeldía a la palabra de Dios, el hijo de Salomón, que siempre me equivoco y se me olvida, ¿es Jorobán o Jeroboam? Roboam. Entonces, por rebeldía y desobediencia y haciéndole caso a su yo personal, a su viejo hombre, a todas esas cosas, entonces dividió el pueblo en dos. Y allí Dios no le gustó eso. Entonces Él dividió
al pueblo en el norte y sur que conocemos hasta actualmente. Desde ese entonces, ¿verdad? Desde ese entonces, 680 años antes del Señor Jesucristo, Israel fue un pueblo dividido, que es lo que encontramos nosotros, el rey del norte y el rey del sur, ¿verdad? Vemos nosotros las dos olivas. Las dos olivas son aquellos, los dos candelabros y muchas palabras que Dios usa, significando al rebelde del norte y al medio obediente del sur, que era la tribu de Judá, con Benjamín y Manasés, que hasta ahora Dios mantuvo su promesa a David y la mantuvo fiel, de donde vino el Señor Jesucristo y donde vino entonces la bendición para todo el mundo entero, en la persona del Señor Jesucristo, porque defiende de la tribu de Judá y de la cabeza de David, ¿verdad? Y hay una unidad en el pensamiento y en la voluntad de Dios hacia su gracia. Entonces vemos nosotros que eso que lo coloca Dios como historia visible ya, como dice Pablo en la 1 de Corintios capítulo 10, para que no podamos imitar ni hacer lo malo que ellos lo hicieron. Entonces hagamos lo bueno, porque un misterio grande que a ellos se les concedió, a ellos se les concedió no conocerlo, a ellos se les prohibió no conocerlo, pero tenían una oportunidad grande, que a la hora que invocaran el nombre de Dios con fe y con un propósito definido, venía el Espíritu Santo enseguida sobre ellos y les manifestaba la voluntad de Dios. Mientras no estaban en los requisitos que Dios mandaba en aquel entonces, no se lograba nada. Entonces lo mismo sucede Dios poniendo en este capítulo la vieja criatura y la nueva criatura. Y la nueva criatura en esta congregación, la nueva criatura en esta congregación, tenemos que vencer siempre los propósitos y los ímpetus negativos que nos dice siempre el viejo hombre. ¿Por qué? Les hago una pregunta, dígame, ¿por qué, hermano, siempre prevalece más la voluntad de la vieja criatura que de la nueva? Aquí ahí lo dice, ¿verdad? ¿Cómo que dice 31? Y toda amargura, enojo, ira y voces y maledicencia sean quitadas de vosotros y toda malicia. Entonces, así proceden algunos pseudocristianos y cristianos carnales. Y Dios no quiere en esta congregación hermanos carnales, hermanos inmaduros. ¿Qué pasa, hermanos, cuando hay un hogar recién formado, ¿verdad? O cuando la persona, un hogar, y vienen entonces estos momentos de rabieta, porque los mujeres en todos los hogares siempre nos sale algo, una palabra torpe de vuestra ¿qué? Entonces, ¿cómo dominamos nosotros eso? Haciendo prevalecer la nueva siempre. Eso, hermana. Ajá, ¿verdad? Entonces llega el momento cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo nos recomienda vestir siempre de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos mandó, aprendan de mí, el cristiano, hermano. El cristiano, a través que uno va dando pasos, va uno aprendiendo. Es cierto, uno cuando está recién creyendo y es joven, uno es violento, uno es malcriado, uno es impetuoso, uno contesta mal. Y muchas veces en el trabajo hasta uno se roba las horas. Y uno va tarde y llega a la hora y pone una excusa y miente, ¿verdad? Y en los hogares hay un disgusto entre los hermanos y hermanas, ¿verdad? Y hasta con las otras familias asociadas, donde entra la bendita suegra y el bendito suegro y los benditos cuñados. Todo eso uno le contesta a esa familia, uno le contesta mal. Es decir, la rebeldía se manifiesta al 100% cuando uno está recién convertido y sobre todo recién casado, cuando se acaba la luna de miel, cuando ya uno se conoce, como dice un periodista, sin calzón, desnudo, ahí entonces uno conoce quién es fulanita y ella conoce quién es fulanito. Cada quien saca la uña. Los matrimonios, cuando hay ese problema, creyente, estoy hablando de creyente,
Cuando sucede eso con un creyente y hay disgusto y no hay comprensión y no hay acuerdo, ¿qué pasa? O la mujer o el hombre creyente le dice a la pareja, adiós, chao, me voy de aquí, dame mis cosas, y se va y abandona el hogar, ¿verdad? Y eso es dándole lugar al diablo. Ay, ya gané a esta es la debilidad de este. Entonces el diablo va y acosa más y bueno, presiona más a la esposa, pero se fue fulano y ese bandido se fue detrás de la fulana. Y ahí vienen los problemas, hermano. Y ese hogar el diablo dice, lo voy a destruir, lo voy a destruir. Y el diablo lo consigue, hermano, el creyente de esta congregación. Y lo ha conseguido muchas veces en esta congregación. Después han venido con qué, cuando han rectificado. Si yo hubiera sabido, si yo tuviera experiencia, si yo me hubiera pasado esto, bueno, pero ya es tarde. Recoge los platos. Entonces uno, hermano, creyente, con tiempo, y se lo aconsejo a los nuevos creyentes, óiganle al Espíritu Santo que les dio una nueva criatura y le está alumbrando la nueva criatura, el nuevo hombre. Vístanse de Cristo y de las virtudes y de las cualidades. Y la palabra de Dios es la que alumbra y nos viste de tantas virtudes, de tantos conocimientos, para que no pequemos, porque entra el diablo a disolver. Los griegos repetían mucho esto, hermano, los fundadores de la democracia en el mundo. Cuando se estudia filosofía, se estudia que los griegos son los originarios de las ideas, de los ideístas en el mundo entero, y entre ellos la democracia, la sociología, etcétera, etcétera. Sabiendo que los griegos lo copiaron de los súmeros allá en Mesopotamia. Se desarrollaron esa idea, pero ¿qué resulta? Que cuando eso sucede en un hogar, en una familia, en una congregación, y la persona no le presta mucha atención al Espíritu Santo, entonces la persona hace lo que mejor le parece, y viene la división, lo que repetían los súmeros y los griegos, divide y el diablo no lo hizo en el Edén, dividió allí el diablo y venció. Eso lo recalcaron los griegos, entonces copiado de los descendientes, los sumerios, descendientes de Sumer, el hijo de Jafet que fundó la civilización humana allá en Mesopotamia. Y los griegos salieron de allí, formaron lo que se llama la democracia en el mundo, la sociología en el mundo, para que el hombre viviera conforme a las normas que un espíritu superior mandaba, pero ellos no creían en Dios. Entonces, claro, nosotros sí, porque nosotros sí somos creyentes. Entonces, divides y vencerás. El diablo lo logra primero un hogar. Cuando él divide un hogar, ¿qué pasa? Viene en la congregación, ya no voy a la congregación, ya no, me da pena, me da vergüenza, me voy a alejar de Dios. Una vez encontré un hermano que creyó joven como yo, y entonces lo encontraba siempre en la calle, buen trabajador. No, ¿y qué pasa? ¿Cómo va tu congregación? ¿Cómo vas tú? No, ahorita estoy bravo con Dios. En esa congregación le enseñaba que cuando pecaban, cuando cometían errores, se disgustaban con Dios y se distanciaban. El pastor permitía que si estabas bravo con Dios, le daban una licencia por un mes o 2 meses para que se retirara de la congregación, mientras por allá se reconciliaba con Dios privadamente. Entonces venía más bien, venía más sucio, más agresivo. Eso no es lo que Dios quiere. Al contrario, cuando uno, el creyente, comete un error, enseguida uno se debe lanzar a los pies del Señor Jesucristo. David no huyó al campo. ¿Qué hizo? Dios mío, he pecado contra ti. Oye, Señor, y allí líbrame de los pecados que me son ocultos y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y David pidió perdón por el asesinato que cometió, por el adulterio que cometió, y robó porque se adjudicó, de acuerdo a la ley levítica, todo lo cuanto pertenecía al esposo de Betsabé. Entonces, ¿qué pasó? Que David, oye, mira, 3 cualidades allí que nos presenta el Salmo 51, que ningún creyente debe de caer en eso nunca, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Que el diablo quiere eso. Pero muchos hermanos dicen, no, yo no creo en el diablo. Bueno, está bien. Pero el diablo tiene su tremenda confianza, tiene tremendo poder, tiene tremenda influencia sobre el cristiano carnal, el viejo hombre.
y los dominan fácilmente. Y es por ello que hay los 7 mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Y Dios encuentra ahí en esas 7 iglesias fallas y las enumera. Y le da la oportunidad, pero te voy a dar la oportunidad que te arrepientes y te arrepientes. Tú sabes lo dichoso y lo bueno para Dios y para derrota del diablo cuando esa pareja se reconcilia y vuelven en paz y vuelven a su congregación. Entonces, oye, Dios le agrada, porque muchas veces la experiencia cuesta caro, pero uno viene con más experiencia, golpeado, pero uno viene con más experiencia. ¿Qué es lo que pasa actualmente con esa división que causó Roboam, el hijo de Salomón? Roboam produjo esa división y hasta ahora ellos por pecado no han rectificado. Y es por ello que Dios va a sacar de las 10 tribus rebeldes un remanente. Y un remanente que queda de la tribu del sur también, de esas 3 tribus, que son los que vemos ese remanente allá en el Apocalipsis, en el capítulo 12 y 7 del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ese remanente que va a quedar. ¿Por qué? Porque la rebeldía de ellos perdieron bendiciones. Y como dice el apóstol Pablo, Dios vertió entonces todas esas virtudes, todas esas cualidades, todos esos galardones en los gentiles, lo que se llama el Señor Jesucristo, mi iglesia universal. Entonces nos hemos ganado en premios y en cualidades y en alabanza y adoración y en visto bueno los gentiles más que ellos que dividieron por su rebeldía y su pecado Israel. Israel actualmente está dividido porque las tribus originales no aparecen. Ellos están actualmente estudiando el hebreo, estudiando las costumbres en el mundo entero, buscando la genealogía, los nombres, ¿verdad? Los éxodos que ellos sufrieron, 10 cautividad que sufrieron ellos, 3 grandes y 7 pequeñas, y buscando. Tienen ya 60 años haciendo ese estudio social en el mundo entero. Exacto, ¿por qué? Eso no vale. Dios sabe, el único que sabe quién es quién, hebreo de hebreo, es Dios. Y es por ello que la predicación de Moisés y de Elías en la gran tribulación va a calar en ellos, que los va a despertar. Y entonces ellos por la fe materialmente, haz esto, bueno, confía en Dios. Confía en que la iglesia está allá arriba. Confía que los creyentes están allá arriba. Allá está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no estará en la gran tribulación para persuadirlos a creer, sino que ellos vivirán por la fe. El justo vivirá. ¿Oíste esto? Bueno, ponlo por obra. Eso es lo que va a resultar en la gran tribulación. Es por ello que están pocos, 144.000. Pero ¿qué resulta? Claro, porque resulta que para la gran tribulación, yo lo repito aquí como saciedad, Israel quedará vacío, porque Dios se llevará ¿de qué? Todos los jóvenes creyentes de Israel. El mundo entero quedará vacío porque Dios se llevará a su iglesia y a todos los jóvenes que Él considere que son aptos para ser perdonados en la gracia y el poder del Señor Jesucristo. Y el mundo quedará lleno de gente condenada que no aceptaron el día aceptable, no aceptaron las buenas nuevas de salvación. Y el diablo entonces será arrojado del cielo para rescatar esas almas que quedaron. Bueno, y Dios tendrá un propósito con ellos, porque Dios va a seleccionar a 144.000 para que sean salvos y estén en el cielo. Pero también de los israelitas y del mundo entero, Dios va a seleccionar una gama de gente jóvenes para que sean los discípulos y los sirvientes por 1000 años, reconstruyendo al mundo, que ellos mismos fueron instrumentos de destruir al mundo, ¿no? Y como Dios es justo, Dios tiene programado ese gran reino para todos los creyentes. Ahora, ¿qué pasa, hermano? Que esto que vemos aquí, el viejo hombre en esta congregación, hermano, nosotros lo debemos de dominar al 100%. Las hermanas de esta congregación y los hermanos de esta congregación cada día deben de ser más entusiastas, más fervorosos, ¿verdad?
más hermanos, oye, bien capacitados, de tal manera que vengan, oye, con ese fervor los domingos, verter sus oraciones. Mientras estamos orando, algunas personas de allá atrás van mucho al baño, se pierden ese momento de la presencia del Espíritu Santo. Y además de eso, mira, están orando y se levantan calladitos, pero se siente la puerta cuando suena, trac, trac. Entonces esa persona se distrae. Es lo que quiere el diablo, distraerlo a todos cuantos están atrás, empezando por los niñitos y los viejotes. Entonces, si estamos en ese momento, en la presencia de Dios, oye, cultivando conocimiento, llenando y enriqueciendo a la nueva criatura, ¿por qué le voy a dar yo gusto? Porque hermano, en ese momento aguante, sacrifiquen el cuerpo en esa media hora de oración. No vayan al baño privado, no se concentran en ese momento. Se está perdiendo esa unidad. Y cuando no hay unidad, no hay bendición. Y otra cosa, las hermanas no se despojan de su mundo, también vienen llenas de pinturas. Aquí dejen la pintura en su hogar, déjenla para otra cosa, pero vengan a la presencia del Señor sin pintura, muéstrense natural como una nueva criatura para que el Espíritu Santo las empodere, las enriquezca, le puedas entender, mira, tú necesitas de mí una bendición, te la voy a dar, toma esto que me pedí. Pero si uno viene con la vanidad, porque el cuerpo tiene ese pecado, es vanidoso, somos vanidosos como dijo Salomón, vanidad de vanidades, hasta que muramos. La vanidad es natural, eso lo sembró Dios en nosotros, ¿verdad? Que la hembra y el varón sepamos siempre estar bien acicaladitos, peinaditos y vestiditos, ¿verdad? Y le gustemos a la hembra como la hembra a nosotros, ¿verdad? No es así o es mentira, ¿verdad? Es así. Entonces uno tiene que luchar para que se cumpla en nosotros, sean mi templo santo y mis siervos santos, porque yo soy. Entonces, donde hay la santidad, de adentro para afuera, la nueva criatura, el nuevo hombre, venciendo al viejo, hay bendiciones. Allí envía, dice el salmista, allí envía Dios bendiciones. Pero cuando no hay obediencia, hay rebeldía. Y donde hay rebeldía, mira, tu hija o tu hijo, tu hermano o tu esposo, Dios todavía no los ha tocado y no les ha quitado la rebeldía. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando la atención. Primero, sé tú digno, un vaso delante de mí. Si tú eres digno, un vaso delante de mí, un hijo, una hija mía, yo te voy a dar la bendición. Yo te voy a conceder, como dice el Salmo 34, y lo dije la semana pasada, pon delante de Dios tus deleites, tus peticiones, todo aquello, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero cuando Dios ve a un espíritu contritado así, por eso Dios nos dejó ese salmo clásico, el 51, para que aprendamos de un hombre que cometió muchos errores, pero rectificó. Y a Dios le agrada la rectificación. Y que esta asamblea, para que sea más próspera, más eficiente, más agradable delante de Dios, tenemos que, hermanos, vencer al mundo, vencer la carne y vencer al propio yo, al diablo que siempre está despertando. Ahora, ese viejo hombre, si no le damos quítate de aquí, como lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ustedes se han dado cuenta que yo le di a esto la unidad, y ni siquiera he hablado de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a hablar en orden, porque este capítulo es muy especial para que hablemos de esa unidad, ¿no? Como el Padre, entonces, nos convoca aquí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay una unidad perfecta. Y ustedes han leído siempre el capítulo 17 de Juan, para que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero. Y para que sean una sola cosa, oh Padre, como tú y yo somos una sola cosa, una unidad. Y esta asamblea a Dios le agrada que mantengamos la unidad. Cuando hay esa unidad, ¿no?, el diablo no penetra, el diablo se fatiga. Vámonos para otra congregación. Aquí no vamos a poder. Aquí estas pilas de viejitos y viejitas que están aquí son bien empoderados del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí no podemos hacer nada.
Entonces allí envía Dios bendición. Hermanos, combatamos pues esa torpeza que todavía en este año estamos demostrando. Y ojalá sea este año un año de victoria. El Espíritu Santo nos está comisionado en este año, hermanos, para que hablemos bastante de Él, que hay capítulos, hay libros que Él nos dice, mira, resáltame a mí en esta congregación, porque yo soy el que tengo cómo dar las bendiciones. Fíjate, para terminar con esto, para que dejemos ver. Aquí dice que el Espíritu Santo subiendo a lo alto dio, él mismo dio unos ciertamente a apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores. La palabra doctores aquí se traduce en maestros. Entonces, en esta asamblea Dios envió pastores y maestros para enseñar que la edificación de los santos, la ilustración de los santos, conocimiento para los santos, para que un santo seamos enteramente hijos de Dios para la gloria de Él. Que Dios bendiga su santo y bendita. Amén. Maranata, ven Señor Jesús, ven pronto.